y tenemos el honor de dar apertura con quien preside el Consejo Académico Asesor de esta diplomatura, la ex vicepresidente de Rotary International, Celia Cruz de Giay, quien nos va a hablar sobre liderar para servir, servir para transformar. Celia Cruz de Giay fue vicepresidente de Rotary International en el periodo 2014-15, directora de Rotary International en el periodo 2013-15, gobernadora del distrito 2005-2006, coordinadora regional de la Fundación Rotaria en el periodo 2009-2012. Casada con Luis Vicente Giay, quien fuera presidente de Rotary International en el 96-97. Tiene 4 hijos y 8 nietos, es docente, profesora de música, periodista y escritora, y ha realizado cursos de posgrado en gestión y dirección de organizaciones con fines sociales en la Universidad del Salvador, Argentina. Socia del Rotary Club de Arrecifes, Celia sirvió en su club y distrito en todas las posiciones. Internacionalmente fue por 2 años líder de discusión en la Asamblea Internacional, convocadora de 8 institutos de zona, delegada al Consejo de Legislación, coordinadora de los comités interpaíses para América del Sur, chairman y miembro del Comité de Rotary International, voluntaria de la Fundación Rotaria, representante del presidente de Rotary International y exdirectora de Vida Rotaria, la revista oficial de Rotary International para Argentina, Paraguay y Uruguay. Celia fue chairman de la convención que de manera remota se realizó por Rotary International en el año 2020, co-convocadora del Instituto de Rotary 2020, chairman del Comité Global de Rotary International de los Grupos de Acción y del Comité de Selección para Director de Zona, convocadora de la Conferencia Presidencial para las Nuevas Generaciones, capacitadora del Instituto para Coordinadores Regionales de la Imagen Pública y de la Fundación Rotaria, instructora para la Administración de Recursos Financieros, capacitadora la Visión Futura de la Fundación Rotaria, presidente de la División Buenos Aires del Instituto de Liderazgo y miembro del Comité de Directores de las revistas regionales. Es representante del presidente de Rotary International, coordinadora nacional para los comités interpaíses, presidente del Comité Interpaíses Argentina-Brasil y chairman de la Conferencia de Paz Preconvención Houston 2022. Celia es socia Paul Harris, benefactor y donante mayor nivel 3 de la Fundación Rotaria, y todos los miembros de su familia son socios Paul Harris. Ha sido reconocida con la citación por servicios meritorios y la citación por servicios distinguidos de la Fundación Rotaria y con el premio Dar de sí antes de pensar en sí de Rotary International. Recibimos en esta sala de aprendizaje a nuestra querida Celia Cruz de Giay. Muy buenos días para todos. Es para mí una enorme alegría estar hoy aquí, especialmente porque esta no es simplemente la inauguración de una nueva propuesta académica, sino que es el comienzo de un camino de aprendizaje, de crecimiento, de desafíos y sobre todo de oportunidades. Y es en este momento tan importante en que una nueva cohorte internacional avanza, quisiera compartir con ustedes lo que representa liderar para servir y servir para transformar. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué significa realmente liderar? He estado prácticamente toda mi vida en Rotary, que es una organización internacional de servicio voluntaria conformada por líderes.
Y durante muchos años pensé que liderar era tomar decisiones, asumir responsabilidades, conducir equipos, alcanzar objetivos. Pero con el tiempo comprendí que el liderazgo es algo mucho más profundo. Liderar es lograr que otros descubran también que pueden transformar la realidad. Y cuando ese liderazgo está al servicio de los demás, deja de ser solamente liderazgo y se transforma en servicio. Y cuando el servicio transforma vidas, adquiere todavía un sentido mucho más profundo, porque deja un legado. Y la organización que hoy los ha convocado a todos ustedes a esta diplomatura es Rotary. Y Rotary es una verdadera escuela de liderazgo. No es una escuela con aulas, pizarrones o exámenes. Es una escuela donde venimos a trabajar y trabajamos aprendiendo, donde aprendemos a escuchar antes que hablar, aprendemos a trabajar con personas diferentes, a entender que no siempre tenemos la razón. Aprendemos a tomar decisiones, a asumir responsabilidades, a enfrentar desafíos y también a equivocarnos y a volver a empezar. Pero por sobre todo, aprendemos que el liderazgo no se mide por el lugar que ocupamos, sino por las personas que ayudamos a crecer. Tuve el privilegio de que Rotary me llevara mucho más allá de los límites de mi ciudad o de mi país. Me permitió conocer personas, culturas y realidades diferentes. Me enseñó que podemos pensar distinto y sin embargo trabajar juntos por una causa, por una misma causa, un mismo propósito. Y esa es una de las grandes lecciones del liderazgo. No necesitamos pensar igual para construir juntos, pero sí necesitamos compartir valores y tener un propósito común. A lo largo de mi vida rotaria tuve la oportunidad de asumir muchas responsabilidades y cada una de ellas me enseñó algo. Pero hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que los cargos fueron solamente circunstancias, porque lo verdaderamente importante fueron las personas, los aprendizajes y las oportunidades de servir que cada responsabilidad me ofreció. Porque un cargo puede darnos autoridad, pero solo los valores y la coherencia entre lo que hacemos, decimos y pensamos es lo que nos da la verdadera influencia. Quisiera reflexionar sobre el servicio como un proyecto de vida. Si me preguntan cuándo comenzó mi aprendizaje sobre el servicio, yo les diría que comenzó mucho antes de que yo ingresara formalmente a Rotary. Tenía apenas 12 años de edad, mi padre era rotario y un día lo acompañé a la entrega de equipamiento mobiliario para un hogar de tránsito de niños de mi ciudad. Y a mí me dieron una tarea muy sencilla: repartir caramelos. Me acerqué a los niños, les di los caramelos, pero hubo uno que con carita muy triste estaba alejado. Entonces me acerqué, lo miré y le pregunté: ¿querés golosinas? Y me dijo no. Y me miró y me dijo: quiero un abrazo. Yo tenía 12 años, ese niño tendría 8, 10 años. Dejé las golosinas y lo abracé. Y probablemente no comprendí en ese momento toda la profundidad de lo que estaba viviendo. Pero nunca lo olvidé, porque ese niño me enseñó una de las lecciones más importantes de mi vida: lo que representa el servicio. A veces creemos que servir es llevarle aquello que el otro necesita,
y terminamos descubriendo que lo que realmente necesita es otra cosa. Puede ser nuestra presencia, nuestro apoyo, nuestra compañía, un plato de comida o algo que realmente él necesita. Y ese día comprendí, sin saberlo, que servir no es solamente dar algo, es mirar, es escuchar, es estar, es reconocer al otro en su dignidad. Y quizás por eso, muchos años después, puedo decir que el servicio en mi vida dejó de ser una actividad y se convirtió en una manera, en una forma de vivir. Porque cuando servir se convierte en un propósito, cambia completamente nuestra manera de mirar el mundo. Y cuando nuestro servicio logra transformar vidas, deja de ser solamente una acción y se convierte en un legado. Pero hay algo que considero fundamental. No alcanza solo con saber liderar. También debemos preguntarnos, ¿para qué queremos liderar? Porque el liderazgo sin valores puede alcanzar resultados, puede ser eficiente, puede generar poder, puede conseguir objetivos, pero solamente el liderazgo basado en valores puede dejar una huella perdurable. Por eso, creo que cada uno de nosotros debería hacerse algunas preguntas en este momento tan importante. Y las preguntas serían, ¿qué clase de líder quiero ser? ¿Para quién quiero utilizar mi liderazgo? ¿Qué huella quiero dejar? El verdadero liderazgo no comienza cuando recibimos un cargo. Comienza cuando asumimos una responsabilidad. Responsabilidad por nuestras decisiones, por nuestras palabras, por las personas que confían en nosotros y también por la sociedad en que vivimos. Y los valores son como nuestra brújula cuando las decisiones son difíciles. Nuestros valores son los que nos permiten saber no solamente lo que podemos hacer, sino también lo que debemos hacer. Hay otra dimensión del liderazgo que considero fundamental y que es la capacidad de inspirar. Porque nadie, ninguno de nosotros transforma una realidad solo o sola. Podemos tener conocimientos, experiencia, recursos, buenas ideas, pero para transformar necesitamos encontrar a otros que quieran caminar con nosotros. Y ahí aparece una de las responsabilidades más importantes del líder: hacer que otros crean que el propósito es posible. A lo largo de mi vida tuve la oportunidad de conocer y trabajar con muchísimas personas y aprendí que los grandes líderes no son necesariamente los que tienen todas las respuestas. Muchas veces son aquellos que saben hacer las preguntas correctas. Son los que escuchan, los que confían, los que descubren capacidades en nosotros que ni siquiera nosotros habíamos descubierto. Por eso, para mí, liderar no es decir síganme, es poder decir hagamos esto juntos. Y quizás esa sea una de las mayores diferencias entre ejercer autoridad y ejercer liderazgo. Porque la autoridad puede hacer que alguien obedezca, pero el liderazgo logra que alguien quiera participar. Y cuando logramos que otros quieran participar, aparece algo maravilloso. La transformación deja de depender de una sola persona y se multiplica. Y eso es lo que he visto tantas veces en Rotary. Inclusive esta diplomatura es un ejemplo de eso.
Una idea comenzó en una persona, esa persona encontró a otra persona, después a otra, y de pronto aquello que parecía imposible comienza a suceder. Por eso creo profundamente en el poder de las redes humanas y creo especialmente en ustedes, porque ustedes pertenecen a una generación que tiene herramientas que yo, mi generación, no tenía. Ustedes tienen acceso a información, tecnología, nuevas formas de comunicación y enormes posibilidades de innovar. Pero esas herramientas solamente tendrán verdadero valor si las utilizan para algo que vaya más allá de ustedes mismos. Porque el mundo no necesita solamente jóvenes o personas preparadas. Necesita jóvenes y personas comprometidas. Jóvenes capaces de mirar una necesidad y no preguntarse simplemente ¿quién va a solucionarla? Sino también preguntarse ¿qué puedo hacer yo? Y esa pregunta puede cambiar una vida, puede cambiar una comunidad y algunas veces puede cambiar el mundo. Y aquí aparece otro concepto fundamental para este nuevo camino que ustedes hoy están comenzando: la innovación. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad extraordinaria. Las nuevas tecnologías transforman nuestra manera de trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos, pero hay algo que ninguna tecnología puede reemplazar, que es la capacidad humana de sentir, de imaginar, de tener empatía y de decidir qué mundo queremos construir. Por eso creo que liderazgo e innovación deben caminar juntos. La innovación nos permite imaginar nuevas respuestas. El liderazgo nos da el coraje para ponerlas en práctica. Y el servicio nos recuerda para quién debemos hacerlo. La innovación nos permite imaginar un mundo diferente. El liderazgo nos ayuda a construirlo. Y el servicio nos recuerda que ese futuro debe ser mejor para todos. Entonces, hoy y ahora y en este momento, quisiera dirigirme especialmente a ustedes, los becarios. Ustedes no están aquí solamente para adquirir conocimientos. Están aquí para descubrir qué pueden hacer con esos conocimientos. El mundo, les decía, no necesita solamente profesionales exitosos. Necesita gente capaz de poner su talento al servicio de los demás. Tal vez muchos de ustedes todavía no sepan qué posiciones ocuparán en el futuro, qué organizaciones dirigirán, qué proyectos emprenderán o qué desafíos tendrán que enfrentar. Pero hay algo que sí pueden decidir desde ahora. ¿Qué valores llevarán con ustedes cuando lleguen allí? No esperen tener un cargo para comenzar a liderar. No esperen tener poder para comenzar a servir. No esperen tener todas las respuestas para comenzar a transformar. Empiecen con lo que tienen, con sus conocimientos, con sus talentos, con sus sueños y sobre todo con su voluntad de hacer algo por los demás. Porque el liderazgo no se trata de estar adelante. Muchas veces se trata de hacer que otros puedan avanzar. Por eso hoy no quiero simplemente darles la bienvenida a una diplomatura. Quiero darles la bienvenida a una oportunidad. La oportunidad de aprender, de preguntar, de innovar, de compartir, de escuchar otras miradas, de equivocarse, de volver a intentar
y de descubrir al líder que cada uno de ustedes lleva dentro de sí. Deseo que esta diplomatura no termine solamente con un certificado. Deseo que termine, o mejor dicho, que continúe con un compromiso. El compromiso de utilizar lo aprendido para transformar alguna realidad que necesita ser transformada. Porque al final de nuestro camino, quizás nadie recuerde el lugar que ocupamos. Quizás nadie recuerde cuántos títulos tuvimos, pero sí podrán recordar cómo los hicimos sentir, qué oportunidades les dimos, qué puertas ayudamos a abrir y qué diferencias hicimos en sus vidas. Eso es para mí el verdadero significado del liderazgo. Liderar para servir, servir para transformar y transformar para dejar un mundo un poco mejor que lo encontramos. Y quizás dentro de algunos años, no recuerden exactamente lo que aprendieron en esta diplomatura, pero ojalá recuerden que aquí, en esta diplomatura, alguien creyó en ustedes y que esa confianza los llevó a creer también en ustedes mismos. Porque cuando una persona descubre que puede transformar, ya no vuelve a mirar el mundo de la misma manera. Por eso, con enorme alegría y con mucha esperanza, les doy la bienvenida a la diplomatura en liderazgo e innovación social. Que este sea el comienzo de un camino que les permita descubrir no solamente todo lo que ustedes pueden llegar a ser, sino fundamentalmente todo lo que ustedes pueden llegar a ser por los demás. Éxitos y adelante.